Este, Listo, estamos grabando. dale. Bueno, buenos días. El día de hoy tengo el honor de compartir con un buen amigo, artista, artista latinoamericano, que ha representado a México en muchos países y por supuesto que estuvo acá en Honduras, lo tuvimos también en la ciudad de Catacamas con el primer festival muralista que se tuvo en la ciudad. Pues Dani Osorto es un gran artista que ha compartido experiencias interesantes en varios países. Y el objetivo de tener esta presentación con Dani hoy, pues es de profundizar un poco más sobre las temáticas que vemos en la clase de arte y cultura, pero también es esa especie de vinculación que tenemos que hacer las universidades a través de las clases y a través de las facultades que nos permitan llegar a una realidad social o a lo que se está construyendo alrededor de nosotros. Pues qué mejor construcción que hacerlo desde el arte. Voy a presentar así de manera breve a Dani, pues Dani Soto, eh, precisamente mexicano. Dani ha trabajado los últimos 3 años con la pintura, dedicando tiempo completo a ella y ha tenido un trabajo versátil que ha creado desde rótulos, letreros, hasta llegar a murales de gran formato. Ha trabajado también en retratos y pinturas sobre tela o madera. Y pues Dani menciona que su gran maestra ha sido la observación, la práctica y conversaciones con experiencias de amigos, de otros amigos pintores, maestros mexicanos y latinoamericanos. Así es que Dani, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por dedicar este tiempo y compartir con nosotros pues lo que has hecho. Te dejo la batuta, la palabra. No, claro, Caro, muchas gracias también. Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de compartir un poco de lo que he hecho, de darle forma un poco a la trayectoria que he tenido. Y pues te agradezco también mucho la invitación por este enlace, por permitirme hacerlo y también gracias por tu amistad, por esas bonitas pláticas allá mientras estábamos haciendo el mural allá en la UNAC, junto a grandes maestros también como Denis Berríos y Eleman, el compa Isma. Y bueno, pues fue bonito conocernos por allá y seguir en contacto, ¿no? Entonces, bueno, la presentación, qué mejor presentación ya de la maestra, la licenciada Carolina. Y bueno, eh, faltó tal vez ahí, no le dije a ella, porque en los últimos meses ella ha estado decidiendo que mi nombre artístico es ese del Danis, como así me empezó a conocer la gente y de alguna manera para distinguirme de otros Danis que había por todos lados, eso es lo que manejaba, ¿no? Entonces, bueno, quiero comenzar la plática con una pequeña reflexión que todos ustedes me pudieran ayudar, eh, con la reflexión de cómo comienza la historia del ser humano, cómo podemos pensar que el ser humano comienza a evolucionar, o comienza a cambiar su entorno, es a partir de la evolución que ha tenido tanto en sus extremidades físicas como en sus cuestiones mentales, ¿no? En algunas clases también de la universidad nosotros veíamos que la evolución del pulgar en la mano del ser humano le permitía tener mayor agarre para construir sus herramientas. De este modo comenzó a comprender otras cuestiones como la agricultura, la... ¿Cómo le podemos pasar a la siguiente, maestra? Muchas gracias. Eh, Comenzó a dominar la agricultura, la caza, la pesca, a confeccionar su ropa, a construir sus viviendas y de esta manera transformar el entorno para hacerlo menos agreste y poder evolucionar y vivirlo de la mejor manera, ¿no? Gracias a esto pudo evolucionar también sus actividades lúdicas, como lo han visto en esta clase, desde el principio de los tiempos existe la pintura rupestre, que es un testimonio de que el ser humano ya desde su evolución estaba teniendo estas necesidades de plasmar el mundo que veía, ¿no? Algo que está muy ligado a su curiosidad. Entonces, esta reflexión inicial quisiera que la lleváramos por ese lado de la curiosidad, ¿no?
la curiosidad que funge como motor para el ser humano de ir transformando, de ir conociendo y de ir aprendiendo de su entorno. ¿Podemos poner la otra, por favor? Bueno, esta curiosidad comprende dos dimensiones. La primera es la curiosidad que se trata más que nada de la experiencia, del conocer, de ponerte frente a nuevos retos y de sentir que eso es algo que te mueve como un motor para completarlo, ¿no? Entonces, el ser humano en su momento, al principio, tanto el hombre como la mujer tuvieron retos frente a ellos y los supieron solucionar gracias a tener esa curiosidad y obviamente pues también el intelecto y muchas otras cosas más que trabajaron juntos pues para que pudiera ir avanzando. Entonces, esta es la primera dimensión. La segunda dimensión ya tiene que ver un poco más con la cuestión ya más, ya como una búsqueda de información ya más sólida, ¿no? Entonces, aquí lo tengo escrito como dos manifestaciones distintas. Una es la conceptual sensorial, como les decía, básicamente en la experimentación, y esto tiene un poco más que ver con cómo inició mi trabajo, mi andar en el arte, en la pintura, y es una experimentación meramente pues de un ser inteligente, ¿no? Como cualquier otro animal, podemos ver a un gato que es curioso, que aprende y juega, pero también va aprendiendo del mundo, ¿no? O como un bebé que de esa misma manera va experimentando, ¿no? Pero ya la segunda es la epistémica cognitiva, que ya tiene más que ver con la esencia humana y es más que nada se basa en la indagación, en la búsqueda de nueva información a partir de conocimiento ya escrito, ya hecho, ¿no? Que es mucho de lo que se hace en la academia, lo que están haciendo ustedes con estas clases, con esta carrera y lo que venimos haciendo desde antes, desde niños, ¿no? Cada que leemos, cada que aprendemos algo. Y bueno, también tiene mucho que ver con mi trayectoria porque después de experimentar, después de estar practicando, uno se da cuenta que llega un tope, ¿no? Llega un límite en el que tienes que preguntar, tienes que investigar, leer. Ahorita con los tutoriales también es mucho más fácil encontrar la información, pero ya es una información que ya viene dada de generación en generación, ¿no? Y bueno, ya, Bueno, pero- ¿sí? bueno, yo quiero recordar cuando tuviste la experiencia en la universidad, que creaste el mural que está al lado de mi biblioteca. O sea, tu Sí, manera de recrear toda la composición fue muy interesante porque tuvimos que ir a los laboratorios de la institución, hablaste con otras personas y comenzaste a armar toda la idea de lo que podría llevar el mural para luego plasmarla en la pintura, en la pared, en el mismo mural. Entonces, tiene mucho que ver con lo que estás hablando en este momento, con esta parte de la indagación, porque no solamente es la parte conceptual y de expresión a través de los sentidos, ¿no? Sino que también es todo ese proceso cognitivo que se lleva a cabo en nuestra mente para ser producto de una obra creativa. sí, exacto. Siempre va implícito el buscar, el conocer y el estar siempre teniendo esa cosquillita, ¿no? Como, qué bueno que lo menciona, maestra, porque justo ahí es donde empieza como un reto, ¿no? Que es la primera dimensión de la curiosidad de las que les platicaba, que es un reto llegar a un lugar donde no conoces muy bien de la dinámica que se lleva o el conocimiento que se tiene, y entonces comienzas a aprender. Y ya una vez, así como lo recuerdas, que me vio ahí, era esa cuestión, ¿no? Aprender cómo era la dinámica que se lleva, la producción que se tiene en la escuela y también cómo lo voy a hacer para plasmarlo. Entonces ese reto también es como un motor de estar trabajando, trabajando y ya se convierte ya no en un trabajo, sino en algo que se disfruta. Y bueno, junto a esta curiosidad también pongo a la influencia. Con estas tres cositas, quiero platicarles cómo es que yo estoy en el mundo del arte, ¿no? La curiosidad para empezar, pues fue romper retos. Y la influencia del movimiento mundial del graffiti o arte urbano, que es un movimiento que ya tiene 50 años vigente en el mundo, le ha dado la vuelta a cualquier rincón del mundo y ha tenido una evolución bárbara, ¿no? Ahorita, bueno, todavía no le cambio más, pero en la siguiente vamos a ver unos ejemplos. Y bueno, la última ha sido la convivencia y el sentido de pertenencia.
yo sitúo en esta última cuestión la necesidad propia de la adolescencia de tener una identidad, ¿no? De saber que perteneces a un grupo de gente, de saber que tú puedes ser un exponente, de tener esas influencias grandes y saber que tienes algo que hacer en la vida, ¿no? Algo que dar. Entonces ese es como otro reto también que van viviendo los pueblos en sociedad a lo largo de toda su evolución, y por eso se van distinguiendo pueblos de otros, ¿no? De tener ciertas características culturales, sociales, incluso hasta gastronómicas, por ese sentido de pertenencia, ¿no? Por ese sentido de saber que estás compartiendo los conocimientos, pero que las nuevas generaciones también quieren ser alguien, ¿no? También quieren proponer y seguir evolucionando, ¿no? Pone la que sigue, por favor. Entonces, bueno, miren, ya para empezar a hablar sobre mi trabajo, antes que nada quiero explicarles un poco sobre los referentes que he tenido y la diferencia entre graffiti y muralismo. Aquí tenemos tres referentes mundiales enormes para mí. Y bueno, el primero es el artista Sin de Estados Unidos. Desde los años 70, él es pionero de este movimiento de graffiti y comienza junto con su generación a hacer este tipo de letras salvajes con colores brillantes, con estilos así grandes, fuertes, y los empiezan a pintar en los trenes, en los vagones del tren, como una manera de estar hartos ya de que el arte esté en las galerías y que tenga ciertos parámetros muy rigurosos, y ellos comienzan a hacer ideas, a evolucionar también en este lado, pero sacando el arte de las galerías y poniéndolo en la calle, ¿no? Incluso innovando como un lienzo del tren, que es un lienzo que se mueve por toda la ciudad, ¿no? Y bueno, cuando ellos estaban haciendo esta cuestión, también hacían caracteres, hacían dibujos, pero siempre con el graffiti. Entonces, la primera cuestión del graffiti es que se cambia el, el sentido del arte, ya no está en las galerías, sale a las calles, y también el material. Ahora se hace con aerosol. Esta fue la innovación que a todo el mundo lo cambió, fue un parteaguas en el arte porque el aerosol permitía nuevos efectos y también una mayor rapidez y el brillo del color, y también los materiales ya no eran tan costosos. Entonces, este fue como el primer parámetro de lo que ahorita le podemos decir arte urbano, ¿no? Justamente porque sale a la calle. Bueno, ya después de casi 40 años después, tenemos aquí a este referente chileno, es Inti, y él también es un pintor de caballete, tiene exposiciones en galerías, pero bueno, su trabajo consta de salir a la calle y pintar este tipo de muros. Ahí podemos ver ese piquito que se ve, tal vez el fondo parece blanco, parece parte del diseño, pero es el techo a dos aguas de una casa, más o menos como de unos 3 pisos, ¿no? Entonces su trabajo es ese, es el trabajo monumental, pero él ya empieza, es de las generaciones que incorporan el conocimiento del diseño gráfico, del diseño digital, lo incorporan al graffiti. Entonces podemos ver aquí este trabajo que ya no son letras, ni tampoco son colores tan brillantes, es casi siempre por la línea de tradicionalismo, pero vemos muy, muy peculiar su trabajo, más hacia el lado como de un diseñador, ¿no? Y bueno, el último es Six, de México, pintor oaxaqueño, que a finales de los 90 comienza él con el graffiti callejero, con las influencias, como veíamos, del primer referente de Sin. Así comienza el graffiti en México también, pero ya diferentes exponentes comienzan a hacer un arte ya más combinado con el arte también de la gráfica mexicana, la gráfica prehispánica de antes del siglo XVI, antes de que llegaran los españoles. Podemos ver este tipo de gráficas en la escultura y en la pintura de los códices, ¿no? Entonces, él es uno de los grandes referentes del neomexicanismo, y él comienza a hacer el cambio de, bueno, utilizar estas imágenes y mezclarlas con la magia, ¿no? Su trabajo consta de sacar la magia de los pueblos, de las creencias, de los rituales, y aplicarlas en la gráfica también anterior, bueno, anterior a los españoles, y hacer una nueva gráfica mexicana. Por eso es el neomexicanismo. Ahora sí, por favor, licencia. Entonces es donde ya entramos de lleno a mi trabajo, que consiste más que nada en representar gráficamente
las características culturales, naturales, sociales o incluso hasta políticas de los lugares a intervenir. Rápidamente quiero poner este ejemplo de este muro que pinté también en Oaxaca, en un lugar que tiene como característica principal las ofrendas. Entonces aquí vemos los elementos de las ofrendas, hay velas, hay un saumerio de incienso, hay el tipo de flor que se pone en las ofrendas, está el santo, que es la Virgen no recuerdo el nombre de esta Virgen, pero bueno, está toda la escena que se arma para una ofrenda. Está la tía, como se le dice allá, que es una señora ya de edad, que es la que tiene el don de hacer la ofrenda y es a la que se le llama para hacer las ofrendas, ¿no? Por eso está representada aquí como la protagonista. Y se encomiendan siempre a su nahual. El nahual en estas tierras es como tu fuerza espiritual que te acompaña. Si lo podemos ver por allá, por la esquina donde se ve la luna, ahí está cayendo un rayo. Este rayo es su fuerza espiritual, es un nahual, al que ella se encomienda para poder hacer la ofrenda. También es importante que escoger el día o la noche que que sea apta para la ofrenda, por eso se ve la luna llena ahí, roja. Y bueno, según esta ofrenda es para bendecir el maíz, por eso podemos ver también ahí al fondo, en oscuros, las milpas de maíz. Y del otro lado hay una mano con unos granos de maíz, porque una de los rituales más importantes de esta región es la cuenta de maíz. Entonces, cuando alguien está enfermo, cuando nace un bebé, cuando alguien se va a casar, el tío o la tía también con el don les cuentan el maíz y les pueden explicar o platicar cómo va a ser su vida, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Pero solo quiero agregar algo, Dani, porque me parece muy interesante la creación de esta obra precisamente por esos elementos simbólicos que existen, que están presentes ahí. Y aparte de ello, aparte de ser una función comunicativa, también es una función expresiva a través de estos símbolos que representan la cultura pues, de una zona. O sea, interesante. Felicidades por este trabajo. Muchas gracias. Sí, añadiendo un poco, fue difícil ese trabajo y aquí déjele por favor porque esta es la comunidad en donde lo hicimos. Ese trabajo está a la entrada de este salón y bueno, pues entra también lo que quiere decir esta diapositiva, que la convivencia con el lugar, con la gente, con el pueblo es muy importante porque ahí es donde empiezan a salir las características que nosotros necesitamos, ¿no? Esa investigación antropológica de la que ustedes también han hablado o van a hablar sobre la creación del arte es bien necesaria y se da implícita en las relaciones que se van entrelazando con la comunidad. Entonces ahí fue donde la gente se acercaba, medio me daba ideas, me platicaba de otras cosas que yo no había tomado en cuenta en el boceto inicial. Más adelante también les voy a platicar un poquito del boceto y de la manera en la que se crea la obra. Pero bueno, aquí les enseño esta foto porque podemos vernos ahí el equipo de pintores. Los hombres somos los que estamos de blanco y las mujeres están ya perdidas entre las mujeres de la comunidad porque pues las vistieron para la ocasión, ¿no? Oaxaca es uno de los estados mexicanos, de México, que tienen su cultura más viva, ¿no? Que no ha muerto, su lengua sigue vigente y el respeto por sus tradiciones sigue estando ahí, ya obviamente con cambios, pero siempre, siempre se mantiene, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de esa convivencia que se da y de cómo ya para uno no es como un trabajo estar encontrando esas características culturales, sino que ya está como algo grato, ¿no? Como una plática con algún amigo. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta convivencia encontramos algunos ejemplos de la cultura popular, que es algo también que ustedes han tocado o van a tocar, van a seguir tocando aquí en la clase. Y bueno, esta cultura popular es algo, es como aquí lo tengo como es perceptible por todos nuestros sentidos, como un espectro. Yo lo siento así, como un espectro que no se ve, pero que se siente por todos lados, ¿no? Bueno, sí se ve, porque también el sentido de la vista, pero no es algo que esté claro, ¿no? Sino que simplemente llega por todos lados, es como que te abraza y es algo que te enseña de las identidades individuales y colectivas de la comunidad en la que se está.
Para eso tengo este ejemplo que trabajé con otros 3 amigos en una normal rural. Le comentaba cuando estábamos por allá, licenciada, que la UNAG se parece mucho a las normales rurales. Por acá tiene una estructura muy parecida. Y bueno, esta es la normal rural de Geselchacán, en el estado de Campeche, uno de los estados, uno de los 4 estados donde estuvieron presentes los mayas, esta civilización tan grande que le ha dado la vuelta al mundo, los conocimientos y los vestigios que han quedado. Y bueno, pues aquí nosotros reflejamos un poco de su cultura y con elementos que también salen de ser algo cultural para convertirse en algo popular, ¿no? Entonces les explico rápidamente. Aquí vemos en el centro a una señora con un pañuelo en la mano izquierda y con una calavera en la mano derecha, que es una tradición muy, muy sorprendente que tienen allá, el Día de Muertos. Como ustedes lo saben, acá en México se celebra a los muertos, se van a visitar a sus tumbas, se les pone una ofrenda y se les reza y se tiene la creencia que están con nosotros, ¿no? Entonces, esta señora está llevando a cabo la tradición de estos pueblos de por allá, que es no solamente visitar la tumba, sino exhumar los cuerpos para limpiarlos y tener ahí una convivencia de cuerpo presente con sus antepasados, ¿no? Y bueno, alrededor de ella está un quetzal, arriba esa ave que parece como que está herida, que se está cayendo, más bien está completando un ciclo con la serpiente que está saliendo del lado izquierdo de la señora. Es un ciclo que habla de la dualidad en la que basaban todo su mundo los mayas. Y bueno, es un quetzal y una serpiente por el dios de la serpiente emplumada, la deidad llamada Kukulcán en maya, en lengua maya. Y este es el gran ejemplo de la cultura popular, porque en cualquier lugar, cualquier espacio que ustedes vean a la serpiente emplumada es algo referente a México, ¿no? Entonces, aquí lo ilustramos de una manera un poco más separada, pero más adelante vamos a ver el ejemplo de cómo es la referencia ya cuando está junta, ¿no? Y bueno, ya nada más para terminar de explicar es aquí, a los lados vemos a 2 dioses. Del lado izquierdo está el dios del maíz. No, así como estamos viendo, del lado derecho es el dios del maíz y del lado izquierdo es el dios de la muerte. Está como en un estanque con estalactitas arriba porque es un cenote. Los cenotes son los lugares sagrados donde se tenía una eh, conexión directa con el inframundo. Entonces, este dios es el dios del inframundo y por eso está ahí a la entrada, ¿no? Vamos a poner la siguiente, Pop. Aquí esta siguiente imagen es de un artista. Ya había hablado de él con algunos amigos, pero ahorita no encontré cómo se llamaba, por eso no puse el nombre. Pero bueno, lo importante es que él hizo el diseño de este refresco que se llama Mexicana, que no es tan mexicano, es más bien es de una empresa filial de Colombia, pero es interesante cómo ellos han utilizado la cultura popular para darle justamente esta imagen al refresco como, como para incluso que el marketing sea consumido como algo netamente mexicano, ¿no? Si ponemos atención, las figuras que están al lado de la botella, más o menos por donde está la sílaba K, ahí encontramos del lado derecho una especie de dragón verde. Este dragón es la serpiente emplumada. Este dibujo que tiene aquí este artista está estilizado, pero está inspirado en el diseño de la serpiente emplumada, pero que tienen los mexicas, no, ya no los mayas, sino los mexicas en el centro de México, en el templo de la Torre Mayor. Así lo tienen. Son esculturas de esta serpiente emplumada y es muy parecida a esta, solo que él ya lo estilizó y le puso este color. Pero cómo funge cada uno de los elementos de esta imagen en la mente de cada uno de nosotros como mexicanos y también de igual de la gente de todo el mundo, porque podemos observar netamente imágenes de la cultura popular, ¿no? Que incluso tal vez hasta muchas no tengan como que explicarse tanto como el mariachi de allá arriba, ¿no? ¿Quién no piensa en México cuando mira un mariachi, verdad? Y bueno, Exactamente. sí, o sea, ahí están los luchadores, que es también algo que movió al mundo en el siglo pasado. Y está también, bueno, abajo vemos los guerreros águila,
que son calaveras que están adentro de unas parecen como unas pijamas, pero son sus cascos, ¿no? Entonces arriba está el papel picado, las mismas letras también de mexicana están inspiradas en el papel picado que se pone los días de las fiestas. Entonces toda la imagen es una imagen que tiene gráfica popular, que hace referente a la cultura popular, la que se siente en la calle, la que se siente inmediatamente con la experiencia que hablábamos hace rato, ¿no? No tanto de un conocimiento que te metes a estudiar, sino un espectro que ya está ahí. ¿Cómo quiere agregar algo, maestra? Sí, que es interesante la interrelación entre pasado y presente. O sea, estamos hablando también de cultura que es prehispánica, pero a la vez de esa intersección o esa combinación, ¿no? Entre pasado y presente y hasta llegar a un punto que, aparte de ser una propaganda, pero también tiene esos elementos de valores patrimoniales inmersos en esa propaganda. Entonces tenemos ahí una especie de revolución industrial metida con cultura, metida con arte popular, o sea, es una combinación muy interesante, pero que a la vez da sentido de propiedad. Entonces, eso es lo que se intenta transmitir, ese sentido de propiedad y esa identificación de pertenecer a y de generar ese sentido o ese sentimiento de territorialidad, ¿no? Es interesante, me encantó. Sí, exacto. Ahí es justo lo que intentó esta empresa con este marketing y pues yo creo que sí lo logró. Incluso hasta el sabor, no especifica ahí la etiqueta qué sabor es, pero trata como de asimilarse a un ponche o a algo que es parte de las fiestas, ¿no? De las fiestas dicembrinas, por ejemplo, que se hace el ponche y tiene un sabor así entre Jamaica y durazno y cosas de esas. O sea, así sabe ese refresco y así son los comentarios que llegué a escuchar, entonces sí han logrado un poco esto, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Claro. Y bueno, acá quiero ya platicarles un poco, ya más netamente, de las características que sacamos nosotros como pintores de la convivencia y que es la tarea, pues, transformarlas en gráfica y plasmarlas en los muros, ¿no? Porque aquí es donde emanan y se vuelven claras las manifestaciones de la cultura, tanto material, social, como espiritual, mental. Estos conceptos los pongo ya más claramente porque me tomé la libertad de sacarlos del temario de la clase, que es un tema, no sé si han llegado a ellos o van a llegar, y ahorita no es la intención ahondar en sus características, más que nada es platicarles mi experiencia, ¿no? Entonces, este muro se los explico también rápidamente, está hecho en Las Lagunas, es una aldea de Arada, Santa Bárbara, de un pueblo que se llama Arada, ahí en Santa Bárbara, y bueno, estuvimos aquí 15 días también conviviendo con la gente y plasmando nuestras ideas. Teníamos aquí libre el tema y yo lo que expuse aquí es algo que puede caber en estas tres dimensiones de las manifestaciones culturales, ¿no? De izquierda a derecha vemos un poquito ahí escondido entre las ramas del árbol una sonrisa de un niño, porque los niños aquí abundan y son felices, ¿no? Para pronto. Lo primero que ves en la mañana, el último que ves en la noche es la sonrisa de los niños, felices del lugar donde viven y de estar con su familia. Entonces esto es un poco más hacia las manifestaciones de la cultura social, ¿no? De la cultura material está del otro lado, está la laguna. Esta laguna es la fuente de vida para ellos, es el lugar donde llevan a cabo todas sus actividades lúdicas y donde aprenden a nadar, donde practican, donde pescan, donde comen, bueno, donde lavan también. Y cabe mencionar que tiene un gran filtro natural que la mantiene siempre potable, siempre limpia, ¿no? Aunque de todos modos extraen el agua para pasarla por un filtro y de ahí es donde usan el agua. No para tomar, pero sí para lavar sus alimentos y para utilizarla, ¿no? Porque no cuentan con entubado. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones espirituales, está este árbol que, que son los árboles que están alrededor de la riviera, de la laguna, y yo los miraba como si fueran los protectores o como si fueran los abuelos de estas ya tres generaciones que viven ahí. Entonces yo sentía que había magia en la noche, como que la laguna empezaba como a emanar una especie de neblina, y estos árboles yo los quise transformar a como
abuelitos que están ahí y que los están cuidando, ¿no? Esto ya es algo más personal tal vez, pero sí inspirado por las relaciones que ellos tienen, ¿no? La siguiente, por favor, maestra. Bueno, entonces comenzamos, así como vieron ese muro, la entrada de la casa tiene este pequeño murito que es yo le llamé el corazón de la laguna. Y aquí quisiera explicarles las manifestaciones de la cultura social porque me inspiró a hacer esta cara mezclada en un corazón que, bueno, a la vez la intención es que parezca que está emanando del agua, porque es mi manera de relacionar a la madre, la primera madre de toda de esta pareja que llegó a sentarse aquí alrededor de la laguna, con la laguna en sí, que ha sido también como la abuela de todos, ¿no? La que los ha visto crecer, la que los ha mantenido firmes y les da también un sustento tan importante como el agua, y mantiene también un poco la característica por la cual lo visitan alguna gente de los alrededores y pues les llevan un poco de economía, ¿no? Entonces, bueno, es el corazón de la laguna donde que emana de ella misma y está llena de amor, ¿no? Emana agua y los cubre a todos ellos. Entonces, esta manifestación social se miraba al hablar con ellos, al saber cómo era su vida, cómo llegaron ahí sus antepasados y al sentir también el corazón de ellos, ¿no? Como si, aunque son diferentes familias, diferentes casas, está un poco grande el espacio, pero todos son una gran familia, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y siguiendo con la misma manifestación cultural de la cultura social, tenemos este gran tambor y unas manos garífonas tocándolo. El nombre es El Pulso del Tambor. Y lo que quise transmitir con esta obra es igual otro corazón al fondo, porque son los pulsos de la cultura tal cual garífona, ¿no? El tambor, el sonido del tambor se toca como con esa intención de estar generando un gran latido, ¿no? El latido de la cultura de saber que sigue viva y de estarla llevando ahí a los corazones de cada uno de ellos y de los mismos turistas que llegamos a estar ahí y podemos vivir su cultura, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de vivir un mes aquí con los garífonas, aprendí mucho sobre ellos y también su forma de ser, ¿no? Que a veces parecen ser como un poco cerrados, como, bueno, para mí nunca fueron así, pero me explicaba a amigos de allá, me explicaban eso, vas a ir para allá y pues mira, no saques de onda porque ellos son así, ya. Y desde que yo llegué, no vi nada de eso, ¿no? Siempre fue algo bien bonito estar allá, todo el mundo son como bien alegres, bien si el hondureño, pues de por sí es parecido al mexicano, porque somos muy alegres, así, fiesteros, vivarachos, ellos pues también, ¿no? Son como con más todavía, porque esa sangre que traen de fiesta, ¿no? Y bueno, con este ejemplo, aparte de estas manifestaciones, quiero hablarles de la técnica un poco, cómo evolucionó mi visita aquí a Honduras. Esta fue la segunda visita que tuve a Honduras, fue antes de la tercera, que fue cuando llegué a Catacama. Y bueno, durante esta visita estuve 3 meses dando la vuelta por diferentes departamentos, diferentes lugares y también conviviendo con diferentes artistas, que es como lo platicaba la licenciada Carolina al principio. Mi maestra ha sido la práctica y la observación de las técnicas de las otras personas, ¿no? Entonces se pregunta, te explican un poco y ahí es donde vas aprendiendo y con este muro lo que hice fue ir sacando los colores, las tonalidades desde un fondo oscuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte que más es clara es el cuero del tambor. Podemos ver ahí más o menos unos 3 tonos. De un fondo café oscuro, lo pinté todo y yo aprendí a tallar el pincel seco con un color más claro, irse lo tallando. Bueno, aquí como es grande, pues es una brocha, ¿no? Pero la vas tallando y vas dejando que el pincel seco vaya dejando partículas de pintura y se vaya mezclando también con el fondo. Entonces ya al verlo de lejos, ya no ves el color que tú estás aplicando ni ves el color de atrás. Ves un color nuevo porque se están fundiendo gracias a la técnica del pincel seco. Después de esto, vienes con otro color más claro y se lo vuelves a aplicar y así hasta que 2 o 3 capas hasta que tienes el tono deseado. Y así fue como, por ejemplo, ahí
en el coro del tambor vamos teniendo diferentes tonalidades, ¿no? Lo mismo fue aplicado para las manos y para la parte de abajo de las maderas, las cuerditas, que parece que se están explotando porque la idea es esa, como darle dinámica al tambor, de que la fuerza de su mismo pulso es tan grande que el mismo instrumento no puede contenerla y está explotando, ¿no? Es una manera también es una herramienta que existe en la gráfica, ¿no? El darle dinamismo, darle movimiento a una pintura que obviamente no se va a mover, ¿verdad? Está ahí plasmada, pero la manera en la que sobrepones las cuestiones, como las manos, que están justamente a la mitad de un movimiento que hace el músico al tocar el tambor, le está dando esa dinámica. Entonces eso se añade un poco al discurso que tú quieres dar. Y aquí también quiero tocar, al principio les platicaba que íbamos a ver en esta plática la diferencia entre graffiti y muralismo. Entonces aquí este trabajo no tiene nada de algún aerosol utilicé para las luces, porque este pincel seco que les platico se puede sustituir también con la brisa del aerosol. Y esto es lo que ya hacemos los pintores contemporáneos porque hemos evolucionado ya las técnicas y se han ido combinando, como les enseñaba del artista Six, el último exponente que les platiqué, no solamente fusionó los colores vibrantes del graffiti con el arte prehispánico, sino que también va fusionando la técnica, ¿no? La táctica. Entonces, bueno, acá es esa parte del material, pero también un poco la manera de poner la pintura. Ahorita esta pintura tiene más que ver con el graffiti, con el arte urbano, que con el muralismo, porque es una figura en la que la figura en sí está dando la idea, ¿no? No hay un discurso más elaborado, ¿no? El único discurso que podemos ver es que el corazón está atrás, como que también diciéndonos esa idea, ¿no? De que hay un pulso, de que hay un movimiento. Pero ahorita con el siguiente ejemplo vamos a ver más lo que es el muralismo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya llegamos a las manifestaciones de la cultura. Aquí ya no la escribí, pero esta es la cultura espiritual mental. Es esta parte de la cultura con la que quiero ejemplificar acá. Y es bueno, es la pintura de la Guarecita, es una pintura que hace referencia a un baile mexicano de aquí, de estas tierras donde vivo yo. Y bueno, aquí la muchacha es la protagonista, ¿no? Pero la esencia del mural viene en las figuras de atrás. Entonces, primero voy a explicarles gráficamente y en la siguiente les voy a explicar por qué son las manifestaciones de la cultura espiritual. Bueno, acá les platicaba que los murales, al igual que las canciones o las películas, también tienen una línea cuentan como una historia, ¿no? Poseen un orden. Entonces, el orden del mural se va dando con la manera de interponer los elementos y también de utilizar los colores, ¿no? Entonces, acá la protagonista es esta muchacha con el traje típico de su tierra. Y podemos poner la que sigue, es el mural completo, y aquí lo vamos a desglosar un poco. La trenza que viene de izquierda a derecha tiene la intención de guiar la mirada del espectador y también sugiere mirar hacia arriba, ¿no? Y la manera en la que estas imágenes están puestas como con la dimensión, primero vemos un señor en cuerpo completo y la mano que está alrededor no tiene nada que ver con la dimensión del señor, ¿verdad? Y luego la que sigue son unas hojas con unas varitas de frijol que también no tiene nada que ver con la dimensión de la mano. Entonces, esta diferencia de dimensiones sugieren que son escenas distintas, ¿no? Y bueno, al ir de izquierda a derecha es como una escena que va, como les platicaba, las películas o las canciones llevan un orden, ¿no? Entonces aquí lo que habla el mural es que el señor está con un instrumento en la mano, con la mirada fija en la acción que está haciendo, está sembrando, ¿no? Después de abrir la tierra con esta herramienta, eh, vemos su mano dejando caer una semilla. Si podemos poner atención ahí, mero, casi en el centro de la imagen, está cayendo de sus dedos 3 semillas de frijolito que está sembrando y posteriormente tiene ya la cosecha, ¿no? Ya el producto de su trabajo. Y bueno, esto está aquí porque el tema de este encuentro era hablar de los ancestros
y la muchacha se presenta a la iglesia el día de la feria, del día del festival, pues, del carnaval de su tierra, para bailar y pedir gracias por la cosecha del año pasado y pedir que venga una nueva cosecha para este año, ¿no? ¿Y quién es el que cosecha? Pues su ancestro, su abuelo, su padre, que han estado trabajando en la tierra desde jóvenes y que son los, los que hacen, los que hacen posible, pues, que se siga teniendo alimento, ¿no? Entonces, aquí tenemos un acercamiento a la imagen del Señor, porque también es otra herramienta, trabajar las imágenes, jerarquizar, ¿sí? Jerarquizamos porque la protagonista está en colores y está grande, pero estas tres escenas que están por atrás no le roban protagonismo, pero sí están hablando de la esencia de lo que tiene, de lo que quiere decir el mural. Y entonces para hacer esto, una herramienta es utilizarlo en monocromo, ¿no? ¿Cuál es el monocromo? Pues un solo color. Y aquí tal vez no es monocromo rigurosamente porque tiene un naranja que para resaltar las luces, pero bueno, esta también es una herramienta como para llamar más la atención, ¿no? Para quitarle un poco los azules y con un color complementario, ¡pum!, sacarla. Entonces, de esta manera lo que estamos viendo es la jerarquía que tiene ya esta pintura, el discurso, la historia que también trae y los elementos con los que nos estamos ayudando para poderla ver sin que forzosamente alguien nos explique, ¿no? Ahorita lo estoy explicando yo, pero si ustedes pudieran estar viendo la imagen y tratar, o esta o cualquier otra imagen, pero el chiste es observarla, ¿no? Estar tratando de ver qué quiere decir el artista y les apuesto que con esta explicación muy breve van a poder comenzar a hacer ese trabajo de observación y de empezar a obtener bastante de lo que el artista quiso decir. Entonces es aquí donde ya llegamos a la diferencia entre graffiti y muralismo. Los grafitis que les enseñé al principio era solo una imagen, como les comentaba con el tambor, una imagen que se embellece y que habla en sí de lo que se quiere decir. Pero ya un mural se basa de otras herramientas como la jerarquización, la sobreposición, el monocromo y va manejando un discurso ya más complejo, ¿sí? ¿Gustaría agregar algo, maestra? No, que es interesante también que el muralismo rescata los elementos de cotidianos, ¿no? Los elementos cotidianos que se pueden plasmar en la obra, pero a la vez los murales que se están creando en Honduras, no sé, en México me imagino que también comienza con ese movimiento, bueno, de hecho ustedes comenzaron con ese movimiento precisamente. Pero las ciudades que han estado abanderando el muralismo en Honduras son ciudades que tienen características o valores patrimoniales muy interesantes, cuestiones muy arraigadas, pero a la vez conservadoras. Y pues Honduras es precisamente un país o vivimos en una ruralidad permanente donde valoramos el producto de la tierra. Y eso es me encanta que hayas tratado de resaltar eso acá en los murales, porque a veces pasamos en desapercibido todas esas situaciones que vivimos en cotidiano porque precisamente estamos inmersos en ello, ¿no? La cotidianidad te cega de algunos elementos que son realmente valiosos, pero a través de los murales nosotros podemos rescatar estos elementos y los podemos proyectar y podemos revalorizar y darles un significado quizás jerárquicamente mayor que el que tenía al vivirlo solo en la rutina. Entonces, ese es uno de los aportes, de los grandes aportes que hacen los artistas, de hecho. Sí, exacto, qué bueno que lo menciona, es ese uno de los principales objetivos del muralismo desde que se originó acá en México a principios del siglo XX. Los grandes maestros lo que hicieron fue, de alguna manera, antes del cine de oro, ellos comienzan a quitarle protagonismo al periódico, a los medios impresos, y comienzan a hacerlo a lo grande. Y justamente en edificios populares del gobierno y de rutinarios del pueblo, como usted lo menciona, para empezar a cambiar la ideología de esos momentos, ¿no? Muchos de los murales, por ejemplo, de Diego Rivera era la ideología socialista y también la creación
de la consolidación de la nación, ¿no? Desde la educación se les llama a los muralistas justamente a hablar de la nación que se proponía tener, ¿no? Y pues, fue el muralismo el que le dio forma. Ya después de él, vemos la entrada del cine, el cine de oro, que comienza también a platicar todas estas tradiciones, todas estas cuestiones de las que usted habla, las empieza a mandar hacia la gente y crea identidad, ¿no? Entonces es bien curioso, bien interesante cómo el muralismo comienza a tener forma acá en México para dar identidad. Y ahora nosotros adquirimos una identidad gracias al muralismo, pero también seguimos ya no la estamos dando, sino estamos reforzándola, ¿no? Y es una identidad que ha ido evolucionando, ya no es nada más la identidad que quiso en algún momento el sistema político de un país, sino es una identidad que se ha ido evolucionando conforme evolucionan también los pueblos y nosotros, pues, como usted lo menciona, observamos, sacamos hacia los muros, ¿no? En eso estamos, ajá. Sí, trastoca el discurso oficial, de hecho, trastoca ese discurso oficial que monta la historia oficial de los países, qué es lo que nos dicen, qué es lo que somos, pero que a veces no compagina con lo que realmente vivimos, ¿no? Exacto. Sí, exactamente, es algo bien bonito porque la cultura popular justamente o todas estas manifestaciones culturales no pueden estar enmarcadas, ¿no? Por más que el sistema económico ha querido homogeneizar las culturas a lo largo de todo el mundo, no es posible, ¿no? Va habiendo siempre cambios, y bueno, aunque por todos lados nos queremos agringar, siempre mantenemos esa fuerza de las tradiciones de los antepasados, ¿no? De los ancestros. Y es, como usted lo menciona, una gran labor, y es muy bonito ver que Honduras está poniendo mucho de su parte para estar dándole a esta actividad tanto cultural como artística, pero también la manera de rescatar lo tradicional, ¿no? Bueno, podemos poner la siguiente, por favor. Entonces, hasta acá hemos estado viendo así más o menos lo que son las manifestaciones de la cultura, ¿no? A mi manera, como les contaba, así es como yo voy entendiendo que estas son estas tres dimensiones de estas manifestaciones, y bueno, pues lo vamos viendo como este espectro que les platicaba, ¿no? Pasamos a este mural del queso de la hojita. Es un mural que hice el año pasado en Colombia. Tuve la oportunidad de estar allá en noviembre. Y bueno, pues acá el alcalde estaba con mucha eh, fuerza, muchas ganas de que se hicieran los murales, pero hacia lo tradicional, ¿no? Que se hablara justo de todas estas cuestiones. Yo creo que le gustaría estar viendo esta conferencia porque cómo hacía hincapié de estar manejando lo que se veía, ¿no? Y bueno, Se lo acá vamos a mandar, se lo vamos a mandar. sí, estaría bien. Saludos ahí al alcalde. Bueno, las manifestaciones de la cultura material son aquellas que se materializan, ¿no? Como lo dice el nombre, que podemos observar en la práctica diaria de las personas. Ya no es como la anterior, la espiritual mental, que es algo o sea, si vemos, tal vez en la cultura material es el baile de la muchacha, ¿no? Está ahí, cada rato, cada año se hace y es algo que se vive, pero la esencia, el por qué se hace, esa cuestión espiritual a la que responde esa práctica, esa intención que ella tiene, esa no se mira, ¿no? Pero como les decía, es un espectro que se siente en los cinco sentidos y aún un poco más, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta cuestión es la obra del proceso del queso de hojita, que es un queso que ya no se hace mucho. Incluso yo lo quise probar y no lo encontré hasta que ya ellos nos lo llevaron en una comida, y ahí fue donde lo pude encontrar. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Ah, no, antes quisiera, sí, regrese, por favor. Antes quisiera llamar su atención de cada uno de los elementos que están aquí. Como lo vieron en la que sigue, vamos a ver las fotos y vamos ya a empezar a hablar del proceso creativo que lleva a la obra. Y bueno, aquí quisiera que pusieran atención así como les platicaba en el trabajo anterior, por los elementos, poco a poco por los elementos. Aquí de alguna manera los colores no nos están indicando que haya jerarquía en nada, ¿no?
las posiciones están tratadas de que estéticamente se miren bien, no se roben espacio y queden bien proporcionadas en la figura geométrica que hice para resolver el espacio, ¿no? Que es un círculo. Entonces, al principio tenemos un queso ya envuelto en la hojita, es el producto final, y alrededor está adornándolo la hojita, la planta que se utiliza para partir. Esa hoja es larga, es como unos 25 o 30 centímetros, se parte a la mitad y con ella se envuelve el queso. Es Eh, una hoja de plátano, de la planta de plátano. es parecida, sí, esa especie es muy parecida al plátano, pero no da plátano. Solo es parecido nada más. Yo también pensé que era esa, pero son como unas vainas largas. Y bueno, atrás tenemos una prensa, esa caja que se ve como con hoyos, es una prensa donde se mete ya la masa del queso, se mete ahí para que se desuere. Arriba tiene una tapa y arriba de la tapa se pone una piedra pesada y esa piedra pesada es la que hace que toda la noche ejerce presión para que esa masa vaya sacando todo su suerito. Ponemos atención, por favor, ahí en los hoyitos que tiene dibujados la caja, es ahí como unas pequeñas escurridas de que es el suero verde que les escurre, ¿no? Bueno, del lado izquierdo tenemos el molino, un molino manual de estos que se utilizan por todos lados. Yo creo que cada uno de ustedes lo conoce muy bien. Y arriba tiene la masa del queso, ¿no? Cuando sale de aquí de la prensa, la ponen ahí en esa parte del molino y la van moliendo toda para que los grumos se vayan deshaciendo y quede ya una masa más uniforme. Posteriormente se pone en estas, como es un circulito, un molde cortado de un tubo de PVC, y ahí con las manos, la señora o la persona que lo está haciendo lo va moldeando para dejar ahí ya el queso, lo deja después secar un poco, lo saca de ahí y los va poniendo en una plancha para que se seque el queso, ¿no? Ya posteriormente, pues ya solamente se enrolla en la hojita. Entonces, bueno, y también aquí solo mencionar, los colores del fondo son unos azules turquesas que están pensados para que contrasten bien con los tonos naranjas de las manos, de la caja y combinen bien con el verde, ¿no? Entonces, a la hora de ya de tener bien arreglados o acomodados los elementos, es bien importante también la solución del color. Un color no se puede perder con otro porque ya no es fácil verlo, ¿no? Para la vista, los murales se miran casi de 20 centímetros o más desde lejos y a veces se pasa rápido caminando porque es la calle. Entonces, la labor del mural justamente es atraer la vista con colores que sean llamativos y que entre sí se den fuerza y se den armonía en vez de que entre sí se opaquen, ¿no? Es algo bien importante que cualquier pintor va aprendiendo desde sus principios hasta que, o sea, nunca se deja de aprender y se van mezclando maneras de siempre cómo hacer esta cuestión de los colores, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces ya dejando un poco mi experiencia con las manifestaciones de la cultura, estas manifestaciones que se van dando según la experiencia y la convivencia, quiero entrar ya un poco al tema del proceso creativo, ¿no? Que era lo que platicábamos con la maestra Carolina al principio. Yo cuando llegué allá llevaba la idea de hacer un trabajo para los textiles, pero el alcalde me dijo, no, ¿saben qué? Que ustedes, yo quisiera que trabajaran en esta parte y que trabajaran estos temas. Y a mí me tocó el queso de hojita. Y uno de los muralistas invitados es perteneciente al pueblo, entonces me le acerqué, le dije, oye, mira, yo la neta quisiera ver cómo es el proceso. Y medio me estaba queriendo él platicar cuando volteó y este chavo estaba ahí con él ayudándolo y se acordó que su abuelita hacía el queso, entonces no pude tener mejor suerte y nada más simplemente me dijo, mira, pues con él habla. Yo no sé la mitad de lo que él sabe, ¿no? Entonces rápidamente me llevó a su casa, no nada más su abuelita lo hacía, sino que mucho tiempo él estuvo ayudando, entonces tenía muy bien en la mente el proceso. Llegamos a su casa y todos estos utensilios ya estaban por ahí guardados porque ya no lo hace, pero rápidamente los encontró, los sacó y me los enseñó. Entonces es parte de este trabajo antropológico saber el porqué de las cuestiones, saber más bien, primero saber qué es lo que se hace, ¿no? Después también por qué y cómo. Entonces, el cómo aquí está. Podemos observar en las fotos los elementos que utilicé. En la primera foto está la tapa, así tal cual está, así la pinté en el muro.
arriba de la prensa. Él en su mano izquierda tiene el molde que se usa para el queso. Más adelante vamos a ver la foto. Y bueno, en la foto siguiente está el molino. ¿Quiere agregar algo, maestra? No, no, que precisamente estaba viendo que este tipo de molino los usamos mucho los latinoamericanos, pues, pero que es interesante la manera en cómo procesamos los lácteos en cada una de las regiones en América Latina. Y bueno, en Honduras es totalmente distinto, no sabía que en Colombia pues lo molían, pues. Y también es interesante saber cómo se vuelve o cómo esto se reproduce desde una cultura familiar. Entonces, no, fabuloso, fabuloso. Sí, de hecho, mire qué bueno que lo menciona porque en el momento de exponer el mural, cada uno de los pintores lo expusimos porque el gobernador fue a visitar el cierre del evento, entonces yo le puse de nombre a este trabajo Tradición que se hereda, ¿no? Porque para mí fue bien bonito platicar con este joven, Santiago, y que tenía todo el proceso en la mente, tal cual me lo explicó, como si lo estuviera haciendo, vaya. Entonces eso me ayudó a mí decidir que no tenía que poner otra cosa en el mural más que los elementos, ¿no? Lo entendí también que me metí como al proceso y di por hecho que las personas del pueblo conocen bien el proceso y que simplemente al ver los elementos, uno tras otro, un poquito el elemento nada más señalando la parte del proceso, iban a dar rápidamente con qué era el queso de hojita. Entonces no hay una explicación, no hay, el nombre no está ahí, solamente yo lo mencioné, pero gracias a esta tradición heredada pude yo tener el conocimiento tal cual venía de un productor y pues estuvo ahí, ¿no? No, y eso te enriquece como artista, pero también como ser humano, ¿no? Es, esa interacción con otras culturas y ver pues que no somos tan diferentes Exacto. según la región donde vivimos, ¿no? Todos los latinos compartimos ciertas cuestiones similares, pero agregamos esa particularidad de la zona donde estamos, ¿no? Sí, exacto, es bien rico. Igual, eh, en cuanto a esta búsqueda de identidad personal, la pintura me lo ha dado demasiado porque la primera vez que salí del país fue justamente ahí a Honduras a visitar a los garífonas. Y bueno, convivir con todo el pueblo hondureño, con una etnia diferente que es la garífona, o sea, con sus particularidades, y aparte con artistas de Centroamérica y algunos latinoamericanos también, en mí fortalecieron mucho mi sentido de identidad, ¿no? Mi identidad, mis dudas tal vez como joven de la persona que era yo, se disolvieron y regresé siendo alguien más firme, ¿no? Encontrando también esas diferencias. Entonces ya no le tenía, como a veces sucede en este siglo XXI, en esta era de la modernidad, digo, de la tecnología, ese miedo a la otredad, ¿no? El miedo a lo diferente, el miedo a que él es distinto, entonces no le hablo, no lo volteo a ver, o simplemente no quiero estar ahí con él, ¿no? Para mí fue muy grato estar fuera porque se disolvió. Entonces ahora para mí es más fácil también como artista encontrar estas manifestaciones culturales porque ya las tengo más practicadas, más señaladas, ¿no? Antes de salir no tenía muy claro cuáles eran los elementos que nos distinguen, pero que también nos asemejan a otras culturas, ¿no? Ahí se vive la transculturalidad, Dani. Exacto. Precisamente esto de aprender de otras culturas, valorar los elementos y los patrimonios de otras culturas, pero sin perder y más bien afianzar nuestra identidad, afianzar nuestra propia cultura. Y el yo, ese como me veo frente a los demás. Es interesante. Si quieres, seguimos. Exacto, y es algo que el arte nos da a los que lo hacemos y también refleja a los que lo vemos, ¿no? Exactamente. Es solo como les platicaba en el mural de la muchacha de la trenza, es importante sentarse, tomarse su tiempo y observar. Así como una canción es importante escuchar o una película, escuchar y observar, pero también analizar, ¿no? ¿Qué es lo que está queriéndonos decir? ¿En qué momento se está desarrollando? ¿Cuál es el discurso de ese guión que estamos oyendo, ¿no? Entonces el arte siempre es para transmitir, siempre es para expresar y nosotros si lo queremos en verdad gozar, tenemos que sentarnos, darnos nuestro tiempo
para poner atención. Y justo este arte, la diferencia, por ejemplo, de las músicas, puede darnos esta onda, ¿no? De romper el miedo a la otredad, de romper el miedo a lo diferente, de sentirnos que somos, como dicen en algunas canciones, pues ciudadanos del mundo, ¿no? Bueno, entonces podemos poner la que sigue, por favor. Aquí continuamos con las fotos. Aquí están las fotos tal cuales, que son las que usé. Un elemento también importante para la hora de hacer el boceto es que o sea, saber como artista que puedes cambiar lo que ves, ¿no? No lo vas a hacer exactamente igual, son referencias nada más. En el caso de las manos, como son manos, pues es muy importante pues la referencia. Hay artistas que saben muy bien cambiar, manipular, estilizar lo que están viendo, pero a mí mi especialidad, lo que me ha gustado desde siempre, mi primera curiosidad ha sido captar la esencia de lo que veo, ¿no? Dibujarlo tal cual. Entonces me paso muy agradable el rato en el que estoy trazando, por ejemplo, estas manos, las tracé muy contento, me doy mi tiempo, mi calma y voy trazando cada una de las arruguitas, los músculos, las uñas, todo, y lo voy dejando de la mejor manera en la que yo me lo voy imaginando, ¿no? A la hora de meter los colores, lo mismo, son manchas de colores que al final, viéndolo desde lejos, se ven ya como colores integrados, ¿no? Pero bueno, en el caso del molde, con la hojita ya envuelta, si vemos solamente es un molde y en la pintura yo puse dos quesos. Y también aquí está visto muy desde arriba. Ya para la pintura a mí me servía verlo de una perspectiva más horizontal, ¿no? Bajando un poco más la escena. Entonces, ya ese, el dominio de las figuras geométricas, hacer ese óvalo que se alcanza a ver, esa parte de ese círculo, lo hice un poco más aplastado, lo repetí, pues puse uno encima del otro, y es así como también los pintores vamos viendo de qué manera transformamos lo que vemos y ponemos de la mejor forma el elemento que utilizamos para que la estética no se pierda, ¿no? Y bueno, acá está la caja, también la caja tiene demasiados hoyos, si yo me quedo clavado en que no, es que es así, tiene muchos hoyos, pierdo la estética, ¿no? Entonces, a la hora de dibujar la caja, le puse menos hoyos, un poco más grandes, que se notara lo que era, y bueno, pues no era necesario tanto hoyo porque la gente ya sabe que por ahí se escurre el suelo, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, ya llegamos al proceso, ¿no? Inicial, después de investigar, después de conocer, platicar y tomar nuestras referencias, llegamos al boceto, que es el principio bueno, es el lugar, el momento en el que se materializan ya las ideas, ¿no? Digamos, yo ya más o menos tenía esto en la mente, pero este chavito estuvo conmigo en el proceso porque una de las intenciones de este encuentro, que allá en Colombia le dicen convite, por hablar de esa convivencia que existe entre artistas, pueblo, entre el mismo pueblo y así, ¿no? Entre artistas igual. Entonces, bueno, uno de los objetivos era que nosotros enseñáramos a los niños. Y bueno, yo como llegué de invitado al último momento, porque en un encuentro anterior un amigo nos invitó a nosotros, no sabía bien esto, entonces llegando, pues el muchachillo no se quitaba. Yo empecé a notar que los demás tenían niños y eso, entonces rápidamente entendí que él iba a ser mi ayudante. Entonces nos fuimos al hotel, ahí a una mesa, hicimos estos dos bocetos. El primero es el que está abajo de las letras. Aquí ya perdió su dimensión, pero es muy pequeño, es más pequeño que un billete, que un lempira, ¿no? Entonces ahí en ese espacio pequeño fue más fácil poner mis ideas y rápidamente pude decirle al muchacho, mira, ¿sabes qué? Así va a ser. Entonces ya con el boceto, dos personas nos podemos poner muy, muy bien claramente cuál es la idea, ¿no? Porque cuando lo platicas, la gente, uno piensa una cosa y el otro le entiende de otra y a la manera que estás trabajando empiezan los problemas. Ya me ha pasado con amigos pintores, no que sea un problema en sí, pero sí como que, ay, ya llevamos 2 días trabajando y apenas me doy cuenta que tu idea está muy lejos que la mía, ¿no? Entonces, un boceto siempre es muy necesario. ¿Recuerda usted, Carolina, cuando estaba haciendo yo mi boceto allá en las mesas? Sí. Siempre esa esencia de estarlo dibujando, de como que esa paciencia también, ¿no? Y yo recuerdo que usted me dijo, bueno, ¿qué onda? ¿Qué? Te veo medio atorado. Y yo le decía, es que tengo ya alguna noción, pero me estoy atorando en la manera de cómo hacerlo claro, ¿no? Que tenga un discurso también, no solamente dibujarlo, sino que tenga un discurso. Ahí fue donde me ayudó muchísimo con ese recorrido que fuimos a hacer a la planta de los lácteos. Y bueno,
más que llegar a esos lugares, la plática con usted, ¿no? Fue la que me fue dando, reforzando digamos, reforzando mi, mi idea, ¿no? Y alimentando el discurso que iba a ir haciendo. Bueno, entonces esa es la importancia del boceto, ¿no? Este pequeño lo hice aquí, a mí me gustó, ya me di cuenta que cómo estaban las cuestiones. Si pueden poner atención, las manos están un poco más abajo y yo todavía quería poner allá arriba algo más, otro elemento. Pero a la hora de dibujarlo, ya en este boceto que está a la izquierda, ya aquí en este boceto, singularmente, pues no es que así tenga que ser, pero yo quise ya dibujarlo mejor, como iba a estar, ¿no? Lo del queso que les platicaba, ya lo hice así, ya supe hasta qué altura iba a subir las hojas de esta planta y cómo el ancho que iba a tener la caja. O sea, ya una vez encerrado en un círculo, como saben, es proporcional. Si un círculo del tamaño de una ficha de refresco o del tamaño de un edificio es proporcional, ¿no? Solamente crece, pero ahí en esa figura geométrica fácilmente puedes ordenar tus elementos y no perder la forma que ibas a hacer, ¿no? Entonces, este también lo dibujé ahí con él. Una de las hojas la dibujó él porque la intención era esa. Yo le dije, tú vas a meter las manos y que no te dé miedo de que quede mal, ¿no? Para empezar, esto es necesario y no va a quedar mal, ¿no? Te lo aseguro. Y si queda mal, si tú lo ves mal, pues que no te importe, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dibujamos entre los dos y quedó organizado, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ya pasamos a otro muro. Antes de llegar a este muro, lo que sucedió ya con aquel fue que llegamos. Una de las herramientas que también aprendí con otros muralistas es ponerle una extensión, un palo de escoba o de lo que puedas a un pincel. Tú te haces para atrás y empiezas a dibujar en la pared con una facilidad como si estuvieras en una hoja, porque tu visión está ya desde lejos, ¿no? Entonces ya tienes más dominio de lo que estás haciendo. Eso es bien importante para comenzar a hacer mural, ¿no? Muchas veces nos acercamos a la pared tanto y nunca nos va a quedar la imagen porque nos queda siempre desproporcionada porque no tenemos un dominio de plano. Pero una vez haciéndote para atrás y ya teniendo organizados los elementos, como en el segundo boceto que les platicaba, queda perfecto, ¿no? Y bueno, este es otro ejemplo ya del boceto, que este ejemplo regresamos a lo que es el graffiti, ¿no? El graffiti en esta cuestión de hacer un elemento grande y que toda la cuestión se concentre en este elemento. Permítame. Ya, disculpe. Bueno, entonces aquí vemos este boceto, está un poco dibujado porque comenzó como un dibujo. La idea era hacer un dibujo, ¿no? Ya había hecho antes uno igual, pero aquí lo cambié un poco y dije, bueno, voy a hacer un dibujo, pero llegó un amigo que invité, llegó para estas fechas, para el Día de Muertos. Un amigo, su nombre es Finito, en el mundo de graffiti, y es de Guatemala, lo conocí también en Honduras, allá en La Ceiba. Y bueno, estaba en México, lo invité para acá y tuvimos la oportunidad de participar en este festival comunitario de pintura en el pueblo de San Juan y colaborar, ¿no? Entonces es interesante ver la representación de una Catrina de cada uno, ¿no? Él, siendo guatemalteco, llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer una Catrina. Y su representación fue adornarla con flores, hacer el rostro de la Catrina como está pintada y se enfocó en esta cuestión, ¿no? En medio hay un cuadrito que es, según me explicaba él, es un portal. El mismo portal que yo pensé, pero yo pienso ese portal como un universo, como unas galaxias, ¿no? Y él lo dibujó como un cuadro donde emana energía, donde emana luz. Y es ese portal, según la tradición aquí en México, es un portal que se abre el Día de Muertos y que se alimenta más con los elementos de la ofrenda, ¿no? Por eso hay hojas de cempasúchil, por eso hay velas y por eso hay incienso. Estas tres eh, elementos llaman la atención del muerto desde la tierra de los muertos y le van marcando el camino para poder llegar a tu casa, a la casa a visitar a los familiares, ¿no? Entonces, bueno, mi representación ya fue un poco más evolucionada hacia el medio, hacia el lugar. En este lugar, bueno, todo el Distrito Federal, la Ciudad de México, está llena de nopales, ¿no? Más la parte sur del Distrito Federal abunda
esta planta. Y también su uso comestible también abunda, ¿no? Muchos platillos hay. Entonces, justo regresamos a la cultura popular. El nopal para estas partes de México es una identidad, ¿no? Una identidad que si gráficamente o lo aumentamos en alguna canción o se mira en una película, se mira un, un campo lleno de nopales como escenografía de la escena que está pasando, es eso, ¿no? Siempre llamar a la identidad que no ocupa darle unas palabras, no ocupa hablar, sino simplemente con la gráfica podemos entender de qué lugar estamos hablando. Entonces yo utilizo el nopal como una fuente de la que va a emanar este muerto, pues, que viene a ver a sus familiares, ¿no? Este familiar. El portal se abre en esa nopalera y comienza a visualizarse su cara con sus flores que trae, se empiezan a visualizar en el nopal y después de un rato va a dejar de ser nopal para convertirse en esa alma, en ese espíritu de, de- del fallecido que viene a visitar a su gente de esta tierra, ¿no? Entonces aquí quiero agregar algo importante que también fue que aprendí la primera vez que estuve allá, era que platicábamos con el maestro que nos invitó a estar por allá y con otro compañero artista también de la Ceiba, platicábamos que la esencia del arte y del lenguaje prehispánico, aquí americano, era la del dibujo, ¿no? Que por eso los códices no son libros, ¿no? No son Biblias, no son así, son dibujos y son iconos, o sea, es un lenguaje iconográfico que nos enseña toda una tradición, ¿no? Que el saber se fue pasando de generación en generación a partir de la palabra, por eso los viejos eran tan respetados, pero también tenía su parte dibujada, no escrita, ¿no? Dibujada. Entonces es bien importante para nosotros como pintores latinoamericanos regresar a esa esencia y dejarnos de las letras, ¿no? Alejarnos de esas letras y tratar de que siempre nuestras pinturas estén llenas de estos iconos, de estas referencias a la cultura y que puedan leerse simplemente al ver, ¿no? Entonces, para mí fue bien bonito después regresar aquí al pueblo, porque es un pueblo que visito mucho, porque ahí vive uno de mis amigos con los que incluso he estado en Honduras mucho tiempo. Y él me dijo, oye, mira, tu pintura les gustó a la mayoría porque me decían, no, es que ese nopal está bien bueno, mira, es que eso sí nos representa, decían, ¿no? Entonces es algo bien bonito saber que la gente se identifica con lo que estás haciendo, porque pues también uno lo hace, ¿no? Se identifica ahí y llegar y hacer clic con los demás es algo bien grato. La que sigue, por favor, maestra. Bueno, acá, otro ejemplo de boceto, ¿no? Lo que les platico acá en las letras es que lo último que se espera de un boceto es que sea bonito, que sea lindo, que sea, eh, ya, que convenza, ¿no? Sino que aquí lo podemos ver, son puras rayas, no se entiende, es nada, no, Líneas. son líneas, pero es impresionante cómo nos sirvió para podernos poner de acuerdo, ¿no? Entonces, miren, aquí más o menos les explico. El colibrí al centro, eso que se mira ahí al centro como unos brazos abiertos, es un colibrí. Eso lo iba a hacer Axir, que es el compañero que vive aquí en el pueblo donde pinté con Finito. Bueno, del lado derecho es un xolescuintle, lo va a hacer Ferso, que es mi hermano, me acompañó esta ocasión allá a Honduras, y él lo hizo. Del lado derecho iba a estar yo con la Catrina y en el centro una mesa que tuviera el papel picado y algunos elementos de los que se ponen en la mesa de las ofrendas. Porque este mural lo hicimos también en Honduras, pero el dueño de este bar nos decía que a él le encanta la cultura mexicana y en especial la cultura del Día de Muertos. Entonces nos pidió algo que hablara de esta cuestión. Pero bueno, este boceto primero se hace así como les decía, cuando es una gente, cuando son varias personas, ¿no? Entonces, en este boceto rápidamente dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto o yo me imagino el lugar dividido de esta manera. Y ya después de eso viene, ya cada quien hace sus bocetos, ¿no? Individuales ya cuando tienes tu espacio. Pero bueno, aquí ya no hubo bocetos individuales, ya cada quien tenía la idea tan clara que bueno, lo abordamos rápidamente, ¿no? Y también es importante mencionarles que ya las ideas para terminar un muro, muchas veces, no es que siempre o que todos trabajen igual, pero muchas veces a mí me gusta también comenzar con poco, estar trabajando y que todas las ideas lleguen. Algo que recuerdo de mi compañero y amigo Denis Berríos, que estuvo también allá, ¿verdad? En la UNAG,
él me decía, ¿sabes qué? Que decía Picasso, la inspiración sí existe, pero tiene que agarrarte trabajando, ¿no? Y no lo olvido porque es algo que experimento siempre que trabajo. O sea, a veces en el boceto te aturdes, como que te, te bloqueas y ya no fluye más, incluso hasta tú te empiezas a desesperar. Lo importante es ya comenzar, medir la pared, tras hacer trazos, hacer fondos, y ahí es donde empiezan a llegar un sinfín de significados, ¿no? Incluso hasta ya ni, hasta tienes que jerarquizar los mejores y quedarte con ellos y lo demás, pues hacerlos a un lado. Y la combinación de colores también sucede eso en ese proceso creativo, cuando estás Eh, en general y están llegando las ideas y alimentando el boceto, también, o ya tenías preliminar una línea a seguir. no, sí, también ocurre lo mismo, ya está algo preliminado, porque como que ya desde que tú te lo estás imaginando, los colores ya están saltando, ¿no? Pero no llegas con algo ya rígido, sino que en el momento, a veces, a mí me pasa mucho con los colores, como que me gusta pensarlos más con el círculo cromático, acercarme a él y ver según matemáticamente cuál va con cuál. Pero a veces no, como no tienes toda la idea realizada, sabes que van a venir colores después, pero sí una base ya existe, Ah, ¿no? Bueno, esa mire, conceptualización simétrica entre todo, ¿no? Y esa noción de equilibrio en la composición es lo que te hace, ¿no? Visualizar de manera organizada. Bueno, de hecho, la mente humana lucha con organizar todo. Y a los artistas les pasa que encuentran el orden dentro del desorden, ¿no? Esa teoría del caos aplicado al arte, ¿no? exacto, es bien bonito ver así a gente cuando trabaja de eso, como mi compañero Axir, el que ahorita le voy a mostrar, es el que hizo el colibrí, él empieza con nada empieza a rayar donde sea el boceto o la pared, y a veces yo digo, ¿y ahora qué está haciendo? Y no para, y empieza a crear cosas que ni él se imaginaba, ¿no? Y al último, pues, nos gustan a todos. Pero es una libertad creativa que él también ha tenido. Yo creo que ahí sí es más que nada hablar como del talento, ¿no? Es algo, una chispa que ya trae dentro y que simplemente ya perdió el miedo de poner a trabajar la mano y empieza a crear, ¿no? Algo que yo no tengo, yo soy más como dice usted, ¿no? Con la onda del orden, de ya saber qué voy a llegar a hacer y tener ya un poco más resuelto la cuestión. Ese caos está en mi cabeza y lucho con estarle poniendo orden. Por eso me llamó tanto la atención lo que me compartió Denis, de que tú comienzas a trabajar y ese orden solito cae, ¿no? Pero yo creo que si yo tuviera un trabajo más para romper ese miedo, pudiera empezar a estar creando más libremente como compañero Axel. Okay, perfecto. Pasamos a la siguiente. Sí, por favor. Okay. Dice que el frío por acá, ¿eh? ¿Quién fuera ustedes que están allá con el calorcito? Sí, no, acá está caliente. Bueno, miren, aquí está el producto. Después de esos rayones, ya tenemos aquí el final, ¿no? Es lo que les explicaba. Al centro estaba el colibrí, al lado, así como lo vemos, al lado derecho está el Xoloitzcuintle, al lado izquierdo la Catrina y en el centro la mesa, ¿no? Entonces llegamos, al principio hubo diferentes propuestas, hubo diferentes cuestiones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Que yo quiero esto, yo quiero el otro, y pues siempre termina imperando, no sé, una, ¿no? No el que grita más ni nada, sino el que como que converge con todos los puntos, ¿no? Entonces le explicas eso a los compañeros dicen, órale, sí, sí es cierto, tienes razón, ¿no? Ya hay que empezar y vámonos. Entonces, pues está aquí un poco y se los explico, es la misma cuestión del portal que se abre en las ofrendas. Aquí lo vemos mero en el centro de la composición, abajo en la mesa hay una especie de galaxia que, como les decía, así es como yo me imagino ese portal, ¿no? Como el universo, porque mucho, la cosmovisión justamente es esa, ¿no? Saber que existen ahí, que están allá y que están en un lugar que no podemos saber si es en la tierra o, como les decía, lo de los cenotes, el inframundo. Es como algo más poético. Interdimensional, ¿no? Así Ajá, como que dos exacto. dimensiones unidos a través de ese túnel o ese portal. Ah, sí, exacto. Y es un portal que se abre, siempre están contigo, pero se abre ese día y con los elementos, ¿no? Entonces, en
en la mesa vemos también este elemento de la cultura popular por excelencia, que es el papel picado, y que se utiliza pues para estas fechas más que en otras. Se utiliza mucho en los festivales y todo, pero pues por excelencia el Día de Muertos, ¿no? Están los cirios, las velas y un retrato, que es siempre poner los retratos de la persona que estás esperando, ¿no? Y también lo mismo el saumerio para el incienso. Y pues está de este lado la Catrina, ya más que nada yo la dibujé con las ganas de hacer un rostro, de hacer una Catrina, y que la muchacha, la hija del señor, pues lo decía, ¿no? Yo quiero una Catrina, quiero una Catrina. Entonces, aquí los elementos los acomodamos más como para que estuvieran presentes, no tanto como platicando una historia ni nada. Entonces es lo que les platicaba, cómo se ha combinado la manera de hacer graffiti, de hacer una figura bella, que sea bella por sí misma y que por sí misma platique la historia, y la manera de hacer mural, ¿no? De cómo crear una escena, ¿no? Entonces, del otro lado está Xoloitzcuintle, porque es una de las esencias, es el perro que te espera del otro lado del río. Cuando la persona fallece, tiene que caminar un largo sendero para poder llegar a la tierra de los muertos. Entonces ahí es donde el perro le cruza el río y lo ayuda con esa, como guía, ¿no? Y el Xoloitzcuintle es un perro mexicano que el único perro pues que existía en esas épocas prehispánicas acá en México. Es un perro muy singular porque no tiene pelo, solo tiene unos mechoncitos de pelo al frente, y pues era sagrado, ¿no? Entonces, por eso también está ahí como parte de la cultura. Y en el centro el colibrí, que también según la leyenda, de, es que el colibrí fue tallado por los dioses en una piedra de jade, y al estar tallado, pues como una de las artesanías que hacían, se dieron cuenta que no había un mensajero entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Entonces le dieron vida al colibrí y le dieron esa tarea, ¿no? De ser el mensajero entre una dimensión y otra. Se tiene la Interesante. creencia acá en varios lugares que cuando se muere un familiar, ese mismo día o al siguiente día o en esos días te visita un colibrí. Y es una creencia muy bonita, pues, que se lleva en el corazón, porque si lo sientes así tal cual, te entregas a la fe de que te está visitando, ¿no? Según la leyenda, el patrón de Mictlantecutli, pues el señor del inframundo, lo manda para decirte que tu familiar ya llegó con él, que ya se encuentra bien, que ya pasó este largo camino y que ya está conviviendo con ellos, ¿no? Entonces, pues aquí están los elementos así regados. Es un poco más hacia la cultura popular, hacia el neomexicanismo, que ya no respeta tanto como un parámetro rígido del muralismo, y tampoco trae la misma esencia del graffiti, ¿no? Porque ya está incluso mezclado con pintura acrílica, aunque en su mayoría es aerosol acá, pero pues sí, ya viene comparte las dos vertientes, ¿no? ¿Gusta Interesante. agregar algo? No, no, es interesante. Y también me agrada que en Honduras, pues, hayan pedido la representación de la cultura mexicana y plasmarla en la pared, ¿no? Es lo que hablábamos, de ese concepto de transculturalidad, ¿no? Valorar la cultura del otro y traerla acá y aprender un poco de ella, ¿no? Sin perder la esencia. Sí, exacto, es como, digamos, aquí en algún momento de mi juventud, un compañero más grande su bebida tiraba un charquito al suelo. Entonces él me decía, pues es que hay que ofrendar, ¿no? A los muertos, a los amigos, a todos hay que ofrendar. Y es algo que a mí me gustó para mantener viva esa esencia, ¿no? De saber que mis abuelos seguían conmigo, amigos fallecidos, gente importante en mi vida que ya había fallecido, pues seguía manteniendo su recuerdo, manteniendo lo que me enseñaron. Pero digamos, esto lo hizo otro mexicano, y yo no lo vi como, ay, él es de otro lado, y ni modo de no absorber su, su cultura, ¿no? O su costumbre. Entonces, de esta misma manera es bonito, como usted lo menciona, que llega la costumbre. Tal vez primero sí se ve como la tradición de otro, pero que se pueda también absorber como esta cierta cuestión, ¿no? De decir, bueno, tal vez aquí no se hacen ofrendas, no hay un Día de Muertos, pero es importante que recuerde que mis muertos están conmigo, ¿no? Mi familia fallecida sigue conmigo, los recuerdo, incluso siento que hablo con ellos, y si esta persona viene con esta intención, ¿por qué yo no creer que están aquí, ¿no? De tener esa fe y también ofrendar un trago
o de repente prender una veladora y saber que te están viendo, ¿no? Entonces ya de esa manera es como el pueblo latinoamericano tiene esa interculturalidad, como lo mencionó, y podemos comenzar a sentirnos, sí que tenemos nuestras tradiciones, pero que también las tradiciones del otro pueden ser nuestras, ¿no? Porque tienen un valor, tienen un fundamento también y están ahí vivas, ¿no? Podemos ser exponentes que le sigue dando vida. Exactamente, exactamente. Y eso es lo fabuloso del arte, Dani, precisamente. Eso es lo fabuloso del arte, que a través del arte podemos observar y podemos conocer todos esos procesos de aprendizaje y toda esa experiencia del otro, ¿no? A través de una creación artística. Por ejemplo, esta es cómo vemos la muerte de los seres humanos y cómo o qué percibimos, qué pasa en esa transición. Porque al final, en unas culturas, por ejemplo, en la anglosajona, la muerte es la finalización, ¿no? De algo, pero en nuestras culturas es una etapa de transición hacia otra vida, hacia otra dimensión. Y compartimos, pues en Honduras sí compartimos eso y respetamos también, lo hacemos a nuestra manera, pero ese culto al Día de Muertos, al Día de Difuntos, es una manera de recordar a aquellos y de homenajear a aquellos que estuvieron con nosotros y que pues dejaron ese legado. Y vamos y compartimos en el cementerio. Nosotros lo hacemos directamente en el cementerio, no hacemos altares en casa la mayoría, pero sí, en algunos lugares hacen, o por lo menos hace 3 generaciones o 2 generaciones, todavía hacían altares en casa, pero por lo general acá es una fiesta donde compramos flores o hacemos nuestras flores, nuestros arreglos y los llevamos al cementerio y compartimos ahí en familia toda una mañana o una tarde, ¿no? Y ustedes lo hacen de otra manera que también, pero es esa relación, esa conexión entre la vivencia, entre el compartir social, pero también en esa idea y cosmovisión de lo que sucede en los planos dimensionales y espirituales que nosotros tenemos como seres humanos. Interesante. Sí. Ahora sí, yo pasé a la última. no, sí, bueno, aquí que quería terminar con broche de oro, como no, con el mural Claro que que sí. nos unió y que pudimos llevar a cabo allá en la universidad, ¿no? Es un mural que disfruté demasiado por la diferencia, ¿no? La diferencia que tiene este mural con todos los otros ejemplos que hablamos es que ya no tiene un trasfondo como cultural, tal cual, ¿no? No es que la ciencia no sea parte de la cultura, pero aquí el trasfondo rígido es la ciencia, ¿no? El conocimiento científico, los procesos que se llevan para aprender, para evolucionar y también para dar vida, ¿no? Para seguir obteniendo cierto producto. Entonces, fue un gran reto y es el mayor ejemplo de lo que les platicaba al principio, de ese reto que pone el tener que concretar algo, una, una imagen, ¿no? Porque el pintor, el muralista, eso es lo que termina siendo imagen, ¿no? Somos creadores gráficos y todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que entendemos va aterrizado en una imagen. Y esta imagen, como ya lo fuimos viendo de manera breve, pues está llena de herramientas, llena de cuestiones complejas, ¿no? Y bueno, acá lo que me gustó también fue utilizar esa técnica, ¿no? Ustedes vieron cómo en el mural de queso de hojita en Colombia, eh, lo metí todo en un círculo, ¿no? Y de esa misma manera también a la hora de dibujar, a mí me gusta dibujar así con el lápiz alzado, ¿no? Pero voy haciendo líneas imaginarias en la pared. Hay personas que hacen el boceto, lo hacen bien, bien, por ejemplo, un rostro lo hacen bien, tal cual el rostro como va, y le ponen una X, y a la X le ponen un cuadrado, y luego le ponen un tache, ¿no? Entonces, esta figura, al igual que el círculo, es proporcional. Si tú la haces del tamaño que sea, la X va a seguir teniendo los mismos ángulos, el cuadrado va a tener va a formar el mismo triángulo entre las X, ¿sí me explico? Entonces, es una manera técnica de hacer una misma figura en grande para que cada línea de tu boceto sepas dónde se aterriza allá arriba en la pared. Entonces, acá en este muro lo que hice fue utilizar estos círculos y meter en los círculos mi discurso, ¿no? El discurso era el proceso de cómo se organiza
la vida, ¿no? Esta investigación de lo que es la vida, desde lo más pequeño que es el átomo hasta ya lo más grande que somos los organismos, ¿no? Entonces ahí vemos el átomo, que es el que más llama la atención porque ahí comienza todo, está en el círculo más grande, pero está negro alrededor, o sea, es lo más pequeñito, pero lo pongo más grande, ¿no? Viene al revés. Entonces de ahí vamos a las mitocondrias y a la parte celular ya de la planta, que es algo que se puede observar también en microscopio, pero no es tan pequeño como el átomo. Y bueno, está en el círculo mediano y en el círculo más pequeño, espero ahorita ahí en el proyector se mire bien, es una sandía cortada a la mitad, que pues uno de los productos que salen de allá de los huertos en la universidad, con lo que los estudiantes practican. Y bueno, ahí está ya la fenología de la planta de la sandía, ¿no? Desde que es una semillita que está germinando hasta que está en su etapa de floración, eso amarillo que se mira es la flor, y pues ya hasta que se obtiene el fruto, ¿no? Que ya no nada más es el fruto, sino que es el producto que consumimos nosotros, ¿no? Entonces está toda la historia, pero de lo más grande a lo más chico. Para reforzar un poco esto, está también la planta del maíz, con un poquito las semillitas que tiene hasta arriba, y pues reforzando, ¿no? Como una imagen, pues lo que mismo que se sigue obteniendo, ¿no? Y alrededor como un círculo también así de leche fue pues para hacer la semejanza a la cuestión de la producción láctea que hay y la modificación genética, ¿no? Que llegan a tener las especies, tanto animales como eh, vegetales, la manipulación y la investigación genética que hay. Entonces aquí tenemos un ADN rompiéndose y como que en esa ruptura, pues yo quería como hablar que entra toda esta movilidad de lo que vemos, ¿no? O sea, se rompe el ADN y comienza todo este trasladarse por la ciencia, ¿no? Desde el átomo hasta el producto final. Y bueno, del otro lado, pues ya un poco más como eh, ilustrado la abeja, ¿no? En su proceso de obtener la miel, ya como algo que habla de un lado la especie animal, del otro lado está el maíz como especie vegetal, y en el centro está todo lo que ocurre y lo que pasa dentro de esas cabecitas pensantes dentro de la universidad de la UNAG, ¿no? Entonces, pues este es el resultado final de este muro, donde puse en práctica algo de lo que les platicaba atrás y no es todo, ¿verdad? Siempre se usan a veces unas cosas, a veces se usan otras, pero sí fue para mí muy grato con la ayuda de la licenciada Carolina, pues terminar aquí, de tener este conocimiento y poderlo acomodar de esta manera, ¿no? Los colores, pues también, como le decía, son colores que se van obteniendo en el momento, ¿no? Tal vez ya al terminar, luego de repente uno dice, híjole, aquí le hubiera puesto otro, aquí le hubiera puesto esto. Hay veces que sí me atrevo a cambiar el color, ¿no? Digo, bueno, me voy a tardar más, pero no importa, se va a ver mejor. Y voy y lo cambio, ¿no? De hecho, recuerda cómo estaba ese último día terminando y creo que me Sí. quería regresar a resaltar esos hexágonos que porque ya en la foto yo vi que no se ven, ahorita yo creo que no se miran. Son unos hexágonos que hice al fondo del átomo con un color azul oscuro, pero yo quería que no resaltaran tanto, pero no era mi idea que se perdieran. Ya a la hora de tenerlo listo, fue donde me di cuenta, lo hubiera hecho un poquito más claro, ¿no? Entonces, de haber tenido tiempo, créame que me regreso y se lo vuelvo a poner, ¿no? Porque una obra parece que nunca tiene fin hasta que ya uno dice, bueno, ya me tengo que ir porque si no, no voy a acabar. No, pero es lo que se disfruta, definitivamente que es lo que se disfruta y lo que se comparte también en la experiencia de la creación de una obra como esta. Nosotros lo disfrutamos muchísimo, por supuesto. Sí, muchas gracias. Bueno, y, Bueno, y entonces las diapositivas terminan aquí, ¿no? Con gracias por la invitación a usted, maestra, y también gracias a la atención de cada uno de los muchachos y las muchachas que están por allá, teniendo mm, pues esta clase tan bonita, ¿no? Que es tan necesaria siempre en cualquier asignatura, hablar de esta, de, de esta humanidad, el arte, ¿no? La ciencia, como yo comenzaba con el título de esta presentación, ciencia y arte como testimonio de la condición humana, ¿no? Porque juntas son como se expresan, ¿no? A veces se desglosan solo para su estudio, pero
las tenemos inmersas en nuestra cabeza y en nuestra experiencia diaria, ¿no? Y pues es bien bonito que estén viendo esta clase y que espero pues que esta plática conmigo pues, les sirva, ¿no? Por supuesto que nos va a apoyar muchísimo, no solamente como elemento didáctico, sino que como conocer tu experiencia como artista, esa línea, ese recorrido que has estado realizando durante todos estos años, esas técnicas que has mejorado día con día. Y lo más importante es que a veces el arte, no a veces, es siempre, el arte nos hace más humanos. Definitivamente, esas conexiones que tenemos con el otro, ese reconocimiento, esa revaloración que hacemos hacia lo que tenemos y hacia lo que observamos desde otras cosmovisiones y desde la nuestra, esa identidad que se genera a través del arte, Dani, más bien felicitarte y agradecerte porque nos brindas, nos das, nos regalas creación, esa creatividad que no cualquiera da el salto, porque todos tenemos habilidades, pero no cualquiera se atreve y para eso se necesita mucho valor, se atreve a dar el salto y a plasmar lo que tenemos en nuestra mente, a regalárselo a la humanidad. Así es que muchísimas gracias, te agradezco infinitamente que hayas tomado el tiempo para dedicarnos pues esta conferencia entrevista, ¿no? Algo así, una combinación ahí extraña que hicimos, pero que creo que ha resultado muy bien y que hemos aprendido muchísimo con lo que nos has compartido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias igual a usted y qué bueno que haga este tipo de enlaces. Ahí espero que todo salga muy bien también con los otros artistas y pues me saluda ahí a los que conocemos, ¿no? Por supuesto, Igual por también, supuesto. estoy abierto, ahí usted tiene mi contacto por si llega a salir alguna duda o si en algún futuro hacemos ahora sí ya presencial una plática por alguna duda que salga o algún tema, pues estamos ahí a la orden, ¿va? Por supuesto. Muchísimas gracias, Dani. Igual, suerte en el festival del día de hoy y muchas gracias. Dale, muchas gracias igual. Abrazos. Chao.